bueno, en esta época especialmente uno escucha y tiene también, ¿no? Esas declaraciones, ¿no? Esos deseos, esas proyecciones para el año que comienza. Y bueno, muchas son, digamos, a título y proyectos personales, familiares, y está muy bien. Pero yo pensaba qué importante es lo que tiene que ver con lo espiritual, ¿no es cierto? Digo, como meta, procurar alcanzar un mayor crecimiento y madurez espiritual. Tengamos todos los proyectos que podamos tener, personales, familiares, pero que tengamos esta meta en lo espiritual, un mayor crecimiento, procurar un mayor crecimiento y madurez espiritual. En estos días estaba leyendo y quería compartir algo acerca de la carta del apóstol Pablo, Primera de Corintios, y allí casi al final hay una palabra que me gustó mucho en el capítulo 15, versículo 58, que dice, y mantengan luego abierta la Biblia en Corintios porque vamos a estar meditando un poco en esta carta. Dice, así que, hermanos míos y amados, 1 Corintios 15, 58, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Me hizo mucho bien esta palabra, estar en este año y en todo tiempo, ¿no? Estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, ¿cuándo? ¿Alguna vez? ¿En algún momento? No, siempre, siempre, porque la tarea que hagamos nosotros en el Señor no es en vano. Entonces, como decía, vamos a tomar esta primera carta, Primera de Corintios, y allí el apóstol Pablo comienza de alguna manera hablando muy bien de los hermanos allí de Corinto, porque dice, le reconoce, da gracias a Dios por ellos, versículo 4, ¿no? Por la gracia que ellos tenían. Ellos, yo no voy a leer textualmente para no tomar tiempo, pero vos podés seguir la lectura, ¿no? Habían sido enriquecidos en Cristo en toda palabra y en toda ciencia. La verdad que era una comunidad modelo, enriquecidos en toda palabra y toda ciencia. Y dice más adelante, dice, porque no tienen falta de ningún don. Versículo 7 creo que es, no tienen falta de ningún don. Era una iglesia carismática. Nosotros leemos los dones del Espíritu, ellos no les faltaba ninguno, los tenían todos. Pero sin embargo, aquí Pablo tuvo que llamarles la atención. Y varias veces Pablo en sus cartas usa este término, les ruego. Y aquí lo usa, dice, les ruego por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, versículo 10, que hablen todos una misma cosa, que no haya entre ustedes divisiones, que estén perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. ¿Qué sucedía? Por un lado, ellos estaban, parecía, con un crecimiento muy grande. Por el otro lado, a pesar de esta riqueza espiritual que ellos tenían, y Pablo reconocía, también había entre ellos contiendas. Tal es así que luego en el capítulo 3 le dice, no pude hablar con ustedes como a espirituales, sino como a carnales,
como niños en Cristo. Dice, aún son carnales, pues había entre ellos celos, contienda, disensiones. Parecería que son dos iglesias diferentes, una llena de dones, de gracia, de sabiduría, y por la otra le dice, no le puedo hablar como espirituales, porque son niños. Ustedes saben que esta iglesia de Corinto, esta comunidad cristiana, fue fundada por Pablo en el segundo viaje misionero, allí más o menos por el año 50, luego de Cristo, ¿no es cierto? Y algunos cristianos que formaban parte de esta comunidad eran procedentes del judaísmo, pero la mayoría era de origen griego, eran griegos. Y Pablo estuvo allí en Corinto 1 año y medio, y en ese año y medio él dice, puse el fundamento de la fe cristiana. Tuvo todo ese tiempo allí trabajando con ellos. Y luego llegaron otros maestros, Apolos, Cefas, y tenemos que imaginarnos esto dentro del contexto griego, ¿no es cierto? Era una iglesia cuya la mayoría de los que eran miembros eran de origen griego. Y ellos estaban orgullosos, los griegos, de sus conocimientos, de su filosofía. Y los griegos eran amantes de la oratoria, quedaban embelesados cuando escuchaban una oratoria sobresaliente. Y se ve que este Apolos era judío, ¿no es cierto? Y va ahí a Corinto, era un hombre de Dios verdaderamente, pero era un hombre que tenía mucha elocuencia, ¿no es cierto? Que hablaba muy bien. Entonces ellos, la verdad, que lo admiraban de tal manera, y allí empiezan a hacer comparaciones. Que no tenía la culpa Apolos, ¿no es cierto? La iglesia, el pueblo, comienza a hacer comparaciones. Entonces, unos se identificaban, vieron con Apolo, otro con Pablo. Y Pablo llega a decir, ¿no es cierto? Dice, ¿qué es Pablo? ¿Qué es Apolos? Sino servidores, instrumentos en las manos de Dios. Y Pablo aquí recalca, y ahí en el versículo 17, el capítulo 1, dice, Cristo me envió a predicar el Evangelio. Cristo me envió a predicar con el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Y la sabiduría que Pablo se refiere, con la cual él obraba, en la sabiduría de lo alto, la sabiduría que proviene de Dios y que no tiene que ver absolutamente para nada con la sabiduría humana, ¿no es cierto? Es más, Pablo la descalifica. Dice, Dios ha enloquecido la sabiduría del mundo. Era necesario que Pablo les hablara así, porque ellos tenían un fuerte arraigo con todo esto, ¿no? Del conocimiento, la filosofía, la oratoria. Y Pablo dice, eso no es lo más importante. Lo importante es a Cristo, es predicar a Cristo y a este crucificado. Y dice que Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios, que todo proviene de Él. Y ahí le dice, ¿no? Versículo 26, según la carne, ustedes no hay muchos sabios, ni poderosos, ni nobles. ¿Por qué? Porque lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Lo vil y menospreciado, lo que no es lo que Dios escogió para deshacer lo que es. ¿Para qué? Para que nadie se jacte delante de su presencia, para que nadie se mande la parte, para que nadie diga, qué bien, ¿no es cierto?, qué buena oratoria. No, eso no es lo importante es Cristo y la cruz de Cristo. Y ahí recalca algo en el versículo 30, que por Dios nosotros en Cristo
hemos sido hechos sabiduría, justificación, santificación y redención. Por Dios en Cristo, cada uno de nosotros somos sabios. No importa si fuiste o no a la escuela, si tenés primaria, secundaria, universidad, no interesa. En Cristo somos hechos sabios, somos justificados. Amén. Hemos sido redimidos y somos santificados. Amén. Todo esto es obra de Dios y no es por ningún mérito humano. No era por el conocimiento, no era por la filosofía que ellos tenían. Y aquí esto nos enseña, ¿no? Una de las cosas que nos enseña a no endiosar a nadie, ¿no es cierto? Cristo es el centro de todas las cosas. Y a los pastores, a los líderes, también nos enseña, ¿no es cierto?, a mantenernos bien centrados, a mantenernos bien humildes, debajo del Señor. Amén. Que Cristo sea el que sobresalga, el que reine y el que sea glorificado. Cada uno de nosotros somos instrumentos en las manos de Dios. Amén. Yendo ahora un poquito más, ¿no es cierto?, en el capítulo 2, sigue hablando, ¿no es cierto?, Pablo, en el capítulo 2, habla de que él tenía muy claro de cómo era y qué necesitaba para hacer la obra de Dios. No era con excelencia de palabras, no era con palabras de alto nivel intelectual, no era con sabiduría humana. Sabía que debía predicar acerca de la persona de Jesucristo y de la obra en la cruz. Estamos en el versículo 2. Y no era presentándose con suntuosidad. Y fíjense lo que llega a decir aquí Pablo en el versículo 3 del capítulo 2. Con debilidad, con mucho temor y temblor, no con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Amén. Esa es la manera que Pablo dice, este es el camino, por este lado hay que ir. No con demostración de sabiduría humana, sino con el Espíritu y el poder de Dios. Para que aquellos que reciban el mensaje estuvieran fundados no en sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Amén. Esa es lo que Pablo marca. Y aquí continúa diciendo, ¿no es cierto? Y marca 3 cosas importantes que nosotros debemos tener como hijos de Dios. Aquí hablamos ya del crecimiento, de la madurez. Y aquí habla en el versículo 7, sabiduría espiritual. 3 cosas importantes marca aquí. Sabiduría espiritual, madurez espiritual y revelación espiritual. Son cosas que nosotros necesitamos tener como hijos de Dios. Y todo está referido a lo espiritual, ¿no es cierto? La sabiduría de Dios es misterio, dice, que está oculta. Y solo nosotros como hijos de Dios la podemos conocer. Esa sabiduría no se puede conocer de una manera humana, con mecanismos humanos, sino solamente Dios la revela a sus hijos. Madurez espiritual. Dice, hablamos de sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Sabiduría no de este siglo. Y destaca esto, ¿no? Que la sabiduría no es de este siglo ni de los príncipes de este siglo, sino que habla de la sabiduría de Dios, que Dios ha predestinado para nosotros. Amén. Dios ha predestinado que vos y yo podamos ser sabios, tener la sabiduría que viene de Dios. Amén. Eso es tremendo, ¿no es cierto? Y el versículo 9 dice, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre, cosas que nadie
se imaginó, Dios las ha preparado para nosotros. Amén. Dios las ha preparado para nosotros que somos sus hijos. Dice versículo 10, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos todas las cosas. Amén. Qué importante, hermano, es poder tener revelación espiritual. Qué importante es la sabiduría espiritual y la madurez espiritual. ¿Lo anhelás? Te pregunto, ¿anhelás tenerlo? Anhelalo, porque Dios da, ¿no es cierto? Dice, el que tiene falta de sabiduría, dice Santiago, ¿qué tiene que hacer? Pídala a Dios, el cual da abundantemente y sin medida. No te conformes con la chatura, con un mensajito que recibís. Algunos, y está bien escuchar coritos, alabanza, bárbaro, o predicas. Buscá del Señor, buscá esa revelación que viene de parte del Espíritu de Dios. Buscá crecer espiritualmente, buscá que Dios te revele, Señor, revelame tu palabra. Desea, ¿no es cierto?, como niño, la leche espiritual no adulterada, desea la palabra de Dios, el conocer a Dios. Eso es crecimiento espiritual, eso es madurez espiritual. Eso es realmente lo que yo creo que debemos procurar como hijos de Dios. No en una chatura, sino buscar de Dios. Y Dios se revela, Dios nos habla. Dios no se va a revelar a aquel que ocasionalmente y como de compromiso hace una oración matutina o antes de irse a dormir. No, Dios se revela a los que realmente le buscan. Y no importa si estás 1 hora, 2 horas, 10 minutos, no importa. Lo importante es la búsqueda de Dios. Y Dios se va a revelar a tu vida. Amén. No esperes menos para este año, ni para todo lo que está por delante. Crecimiento espiritual, madurez espiritual, revelación espiritual. Que seamos, hermanos, hermanas, hombres y mujeres espiritualmente maduros. Amén. Hombres y mujeres espirituales, que tengamos revelación de Dios, que podamos decir, esto me dijo el Señor. Y aunque no se lo digas a nadie, que vos tengas la convicción profunda en tu corazón, Dios me habló. Amén. Qué diferente, ¿no? Cuando escuchás algo o cuando Dios te habla, Dios me habló, Dios me dio esta palabra y vos te mantenés ahí y no importa todo lo demás. Dios me habló, Dios me habló. Así que tengamos esto. Y Pablo aquí hace una diferencia, ¿no? El versículo 14 dice, del espiritual dice que hemos recibido el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos todo lo que Él nos ha concedido. Pero después es un contraste, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Pero el espiritual, dice, discierne las cosas del Señor. Y acá quería marcar 3, en base a esto que dice Pablo, 3 características o 3 tipos de personas, ¿no? Acá diferencia Pablo. Habla del hombre natural, habla también en la carta, ¿no?, del cristiano carnal. ¿Puede haber cristiano carnal? Ya vamos a ver. Hombre natural, cristiano carnal y el cristiano espiritual. 3 categorías de personas.
El natural, como dijimos, no percibe las cosas de Dios, no las entiende, está en otra sintonía, no las capta, son locura, no las puede entender. ¿Por qué? Se deben discernir espiritualmente, y al no tener el Espíritu Santo, no hay manera de que lo puedan hacer. Es el hombre sin Dios, aquel que no tiene al Señor. Después hay otra categoría que marca y preocupante, porque por un lado Pablo dice, los alabo, doy gracias a Dios por ustedes, porque han sido enriquecidos, no les falta ningún don. Después les dice, miren ustedes, vamos ahora al capítulo 3, versículo 1, 2 y 3, de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Les di a beber leche y no vianda, porque aún no eran capaces, ni son capaces todavía, porque aún son carnales, pues habiendo entre ustedes celos, contiendas, disensiones, no son carnales y andan como hombres. O sea, aquí marca, digamos, un estado, y por eso son cristianos. ¿A quién le está hablando? No le está hablando a la gente del mundo, le está hablando a los de la iglesia de Corintio, le está diciendo, ustedes son carnales, les tengo que dar leche, ustedes no pueden resistir el alimento sólido porque todavía son niños. Y la verdad, hay algunos, ¿no es cierto?, que tienen toda una apariencia espiritual. Uno los ve y son hombres, mujeres espirituales. Pero a mí se me ocurre, en algún momento, ¿vieron? Se le abre la camisita así y le aparece el chupete, ¿no es cierto? Son niños. Todavía son niños, no han crecido, no han madurado espiritualmente. Pueden tener muchas cosas, aún talentos y dones, pero aún son niños espirituales. Y esto es lo que le pasaba, ¿no es cierto?, a los de Corinto. Y luego está el cristiano espiritual, que eso es lo que cada uno de nosotros tenemos que ser. Percibe las cosas espirituales, tiene discernimiento de las cosas espirituales, conoce a Dios y lo que Dios nos ha concedido. Amén. Debemos avanzar en esto. Manifiesta al Espíritu Santo. Tiene el fruto del Espíritu Santo. Tiene lo que produce el Espíritu. Amén. No es aquí una puja entre los dones y el fruto. Tenemos que tener las dos cosas, los dones espirituales, pero el fruto del Espíritu. Vamos a mirar en Gálatas, yo lo leo, ustedes si quieren, Gálatas 5:22, muy conocido. Mas el fruto del Espíritu es amor, lo sabemos de memoria, ¿no? Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice, contra tales cosas no hay ley, no hay argumento que valga. Cuando uno tiene estas cosas en su vida, no hay argumento que valga. Y la verdad, por más que alguien haga, entre comillas, la obra de Dios, tenga dones, esté enriquecido con toda palabra, con toda ciencia, si en su vida no manifiesta el fruto del Espíritu Santo, no lo digo yo, lo dice Pablo, ¿qué es? Es carnal, es carnal. Y Jesús lo decía de una manera muy sencilla, por sus frutos los conoceréis, No importa toda la pompa, por sus frutos ustedes los van a conocer. Y más adelante, aquí en el capítulo 13, tan precioso, el capítulo donde habla del amor, dice, si hablase yo lenguas humanas, angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena. Si tuviese toda la profecía, toda la ciencia, toda la fe que pudiera trasladar los montes, pero no tengo amor, no tengo el fruto del Espíritu Santo, ¿de qué me sirve?
no me sirve para nada. Amén. Entonces el crecimiento espiritual no va que sepamos la Biblia de memoria, va que haya crecimiento, madurez, revelación de Dios y que vivamos y manifestemos a Cristo en toda nuestra vida. El espiritual, dice en Romanos, se ocupa de las cosas del espíritu. Dice, los que son de la carne se ocupan de las cosas de la carne. Los que son del espíritu, ¿de qué se ocupan? De las cosas del espíritu. Hay una lucha permanente. No sé si a vos te pasa, a mí me pasa, entre la carne y el espíritu. Es una lucha continua, permanente, que cada uno de nosotros tenemos. Y Romanos dice, porque si viven conforme a la carne, ¿qué va a pasar? Van a morir. Pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Amén. Esa lucha, hay una manera que podemos tener victoria. ¿Y cómo? Solamente a través del Espíritu Santo. Y ahí en Timoteo Pablo le dice, ¿no es cierto? A Timoteo dice, no recibimos espíritu de cobardía para andar en temor, sino que recibimos espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Todas las cosas tienen que estar dadas a través del Espíritu Santo. No podemos crecer, no podemos madurar espiritualmente sin la guía y dirección del Espíritu Santo. No hay manera, no es un esfuerzo humano, no es un esfuerzo que viene por la parte humana, ¿no es cierto? Sin el poder de Dios, sin el poder del Espíritu Santo obrando en nosotros, no podemos hacer nada. Por eso nuestra mirada, nuestra dirección, nuestro enfoque tiene que ser por ese lado, que podamos ser hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, que tengamos nuestro oído atento. Mira, el Espíritu, si vos no estás ocupado en cualquier cosa y no le das, no buscás las cosas del Espíritu, no te va a hablar. Pero cuando vos querés oír la voz de Dios, cuando vos tenés eso en tu corazón, el Espíritu Santo te va a hablar, se va a manifestar. Aun cuando vos no estés en ese momento buscando una palabra, pero si en tu corazón hay esa entrega, esa búsqueda de las cosas de Dios, el Espíritu Santo te va a hablar, se va a revelar a tu vida. Amén. No es humano, es espiritual. Procuremos todo esto, ¿no? Amén. Muy bien, debemos procurar buscar la guía del Espíritu Santo, estar abiertos al Espíritu. Necesitamos esta gracia que viene de parte de Dios. En Hebreos también hay, Hebreos 5, 11, 14, habla mucho, ¿no es cierto?, de esto que estamos diciendo. Y Pablo, bueno, el autor de Hebreos, que no se sabe si es Pablo o no, dice, tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Hebreos 5, 11 al 14. Por cuanto se han hecho tardos para oír. Estuve mirando otras versiones, la verdad me causan un poco de gracia, ¿no? Aquí en la Reina Valera dice, no le podemos explicar porque son tardos para oír. En la versión Dios habla hoy dice, ustedes son lentos para entender. Y en la nueva versión internacional dice, a ustedes los que le entra por un oído, les sale por el otro. Más gráfico, ahí lo entendemos bien, ¿no es cierto? Bien argentino parece esto. Dice, porque ustedes debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tienen necesidad que se les vuelva a enseñar los primeros rudimentos de la palabra. Y han llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que se alimenta solamente con leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero acá viene la parte importante, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez.
para aquellos que por el uso tienen los sentidos ejercitados en discernir el bien y del mal. Amén. Tenemos que ejercitarnos espiritualmente y tenemos que discernir y tenemos que decidir entre lo que está bien y lo que está mal. Tenemos que ejercitarnos en esto, debemos estar en esta alerta espiritual, debemos estar afilados espiritualmente para poder discernir, para poder distinguir. Amén. Que podamos ser hombres y mujeres espirituales y no niños, sino crecidos espiritualmente. Para ir terminando, Pablo dice ahí en el versículo 6, ¿no? Dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento, ¿quién lo da? Lo da Dios, ¿no es cierto? Dios es el que da el crecimiento. Y la semilla fue sembrada en nosotros. Y la semilla que fue sembrada en nosotros es Cristo. Amén. Es Cristo esa semilla. Y la cosecha futura también debe ser Cristo. Yo digo, si hoy harían una cosecha de mi vida, ¿qué cosecharían? ¿No es cierto? Debería ser Cristo, porque la semilla es Cristo y la cosecha futura también. Y lo cierto es que estamos en esta etapa, ¿no?, de transición, esta etapa de transformación, en donde el Señor está obrando en nuestra vida para que podamos llegar a alcanzar esta madurez. Por eso dice, yo planté, Apolos regó y el crecimiento lo da Dios. Esto de regar es lo que nosotros recibimos de la iglesia, lo que nosotros recibimos ahí en Efesios habla, ¿no?, de los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Es lo que nosotros recibimos, la enseñanza, el cuidado, el regar, el trabajar, el rastrillar la tierra, ¿no es cierto? Eso es lo que lo dan todo el cuerpo docente de la iglesia. Y el crecimiento lo da Dios a través de las diferentes pruebas que nos pasan. Y en esto de que habla ahí en Efesios, ¿no? Qué importante que somos, pensaba, ¿no? Porque Él dice, constituyó a los apóstoles, profetas, ¿para qué? Para perfeccionar a los santos, para que podamos estar crecidos en el ministerio, para que, dice, para que podamos crecer, ¿no es cierto? Dice, porque la semilla tiene que crecer hasta el final, no puede quedarse allí interrumpido, hasta que todos lleguemos al conocimiento, a la unidad de la fe, dice, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para no ser ya niños fluctuantes, sino que podamos ser hombres y mujeres bien fortalecidos en Él. La semilla tiene que crecer, no puede quedar interrumpida, nuestra vida tiene que crecer, tiene que avanzar. Tenemos que recibir todo lo que Dios nos da a través de los ministerios de la iglesia y recibir el trato de Dios en nuestra vida, que es lo que nos permite crecer. Ahora sí, terminando, ¿no?, los materiales de la obra, esto lo habla también aquí en Corintios, ¿no? Dice Pablo, yo como perito arquitecto puse el fundamento, luego del fundamento viene el edificio, pero dice cada uno mire cómo sobreedifica. Eso es lo que nos toca a cada uno. Tenemos el que nos riega, tenemos a Dios que nos da el crecimiento, pero cada uno de nosotros tenemos que ver
cómo sobreedificamos. Y ahí habla de los materiales, ¿no? Dice, porque puede ser madera, heno, hojarasca, o pueden ser piedras preciosas, oro, plata, los materiales de esa construcción. ¿Por qué? Porque dice que esa construcción va a ser probada con fuego. Y si es de madera, si es de heno, si es de hojarasca, ¿qué va a hacer? Se va a quemar. Pero si es algo que es una piedra preciosa, se va a purificar aún más con el fuego. Amén. Y eso es lo que Dios quiere que nuestra vida sea, como esa piedra preciosa. No tengo tiempo, ¿no?, para leerlo, perdónenme, estoy tratando de simplificar lo más que puedo, pero el diamante, que es la piedra preciosa por excelencia, se forma en el interior de la tierra, ¿no es cierto?, en la corteza, en la capa terrestre, pero ahí nomás, ahí encima del núcleo, a una temperatura, ahí donde leí decían la temperatura, pero no lo daba en grados centígrados, no sé, no tuve tiempo de mirar. No es Fahrenheit tampoco. Parecía político, grados K eran. No sé a qué, si alguno lo sabe cuánto equivale en grados centígrados, pero una temperatura y una presión impresionante. Y eso es como que va formando ese diamante. Y luego, allí que está en el magma se llama, que es todo un material totalmente incandescente, sale a la superficie luego a través del volcán, ¿no es cierto?, que se transforma en lava. Pero, porque si no, ¿cómo hacemos para ver ese diamante que se genera allí en el centro de la tierra? Que podamos ser, hermanos, piedras preciosas. El Señor quiere tratar nuestra vida y muchas veces tenemos que sufrir ese calor, ¿no es cierto?, esa prueba, pero es para que podamos nosotros ser ese material precioso en las manos de Él. Amén. Amén. Bueno, nos ponemos de pie. Y yo lo que pensaba era cuáles serían las maneras, ¿no es cierto?, los indicadores que podemos tener del crecimiento espiritual. ¿Cómo podemos medir el crecimiento espiritual? Se me ocurrían algunas preguntas. Yo a mis hijos, cuando eran chiquitos, lo medía ahí y ahora lo hago con mis nietos, ¿vieron?, en el marco de la puerta. Entonces el crecimiento humano es más fácil, ¿no? Va viendo, le vas poniendo la fecha. El crecimiento espiritual, ¿cómo podemos medir? ¿Cómo sé yo cómo estoy espiritualmente? Se me ocurrían algunas cosas que podemos preguntarnos, ¿no? ¿Cuál es tu prioridad? ¿Cuál es tu escala de valores? ¿Cuáles son tus metas? ¿En qué pensás? ¿Cuáles son los anhelos de tu corazón? Allí se va a ver, ¿no es cierto?, qué es lo que hay, en qué ocupas tu tiempo, cómo son tus reacciones, ¿no? ¿Tenés celos? ¿Tenés contiendas? ¿Cómo estás con todo eso? ¿Estás enojado, resentido? Y frente al pecado, ¿cómo estás? ¿Tenés la guardia alta o estás ahí? ¿Estás firme contra el pecado? Con respecto a lo que hablamos, ¿no? Eso ya es un capítulo aparte. Hay murmuración, hay crítica. ¿Sabes que ahí, a través de eso también podemos medir el crecimiento espiritual? Y en cuanto a la edificación, ¿con qué materiales, no, lo estamos haciendo? ¿Con madera, con heno? Preguntate. Vos sabés que hace un tiempo atrás que yo, pensando en esta palabra, le compartía un poco a mi esposa y ella me sorprendió porque me dice, ¿vos cómo me ves a mí? Digo, me sorprendió, digo, qué bueno, ¿no? Qué bueno hacernos estas preguntas
en lo personal, cada uno sabe, y qué bueno también que podamos preguntarle a la coyuntura, a aquel que reconocemos autoridad espiritual, ¿cómo me ves? ¿Cómo me ves? Y bueno, recibamos lo que nos digan, porque todo es para crecimiento. Amén. Aleluya. Creo que esto no tiene una conclusión aquí, sino que tenemos que dejar que el Espíritu Santo actúe, nos hable, nos muestre cómo estamos. En estos días, y ahora que vamos a tener la cena, escuchaba un audio y que hablaba de la importancia de comenzar bien, ¿no es cierto? Estamos comenzando un año, la importancia de comenzar bien, comenzar estando a cuentas con Dios, comenzar estando a cuenta también con mi prójimo, con mi hermano, si tengo que pedir perdón, hacerlo, si tengo que perdonar, empezar bien. Amén. Oramos.